Hay lugares que parecen pedir silencio incluso antes de conocer su historia, espacios que, al mirarlos, transmiten una incomodidad difícil de explicar, como si las paredes conservaran una memoria que no desea ser despertada. La cabaña número 28 del complejo turístico Keddie, en el norte de California, es uno de esos lugares, no por su aspecto, sencillo y casi olvidable, sino por lo que ocurrió dentro una noche de 1981. Un crimen que, más de 4 décadas después, sigue resonando como una pregunta abierta sobre la violencia, la fragilidad humana y la forma en que el mal puede instalarse en lo cotidiano sin previo aviso. Esta no es solo la historia de un caso sin resolver, es la historia de una familia que buscaba empezar de nuevo, de una comunidad pequeña sacudida por el horror y de una investigación que dejó tantas dudas como respuestas. Para comprender lo que pasó en Keddie, es necesario mirar más allá de los hechos y acercarse a las personas, a sus decisiones, a sus miedos y a sus silencios. Sue Sharp no era una mujer famosa ni poderosa. Era en muchos sentidos invisible para el mundo. Había atravesado una vida marcada por dificultades económicas y relaciones complicadas, como tantas otras personas en la América rural de finales del siglo XX. Tenía 5 hijos y una voluntad firme de protegerlos, aunque el camino para hacerlo no siempre fuera claro. En 1980 decidió mudarse con ellos a Keddie, un pequeño asentamiento en la Sierra Nevada de California, compuesto principalmente por cabañas de madera y rodeado de bosques densos. Allí esperaba encontrar tranquilidad, alquileres accesibles y una comunidad lo suficientemente pequeña como para sentirse segura. La cabaña 28 no era grande ni lujosa, tenía lo justo para una familia numerosa que aprendía a adaptarse a espacios reducidos. Sue vivía con 4 de sus hijos en ese momento. El mayor, John, era un adolescente responsable, protector de sus hermanos. Dana, su hermana, compartía con él esa etapa compleja entre la niñez y la adultez. Los más pequeños, Sheila y Rick, intentaban construir una normalidad entre mudanzas y cambios constantes. Tina, la menor, apenas comenzaba a comprender el mundo que la rodeaba. Para quienes los conocieron, la familia Sharp no destacaba por conflictos graves ni por comportamientos extraños. Eran, en apariencia, una familia más, tratando de sobrevivir. Keddie era un lugar peculiar. No era exactamente un pueblo, sino una colección de cabañas administradas como un resort modesto. Muchos residentes eran temporales, trabajadores, personas que buscaban alquileres baratos, o simplemente un sitio donde pasar una temporada. Esa mezcla de transitoriedad y aislamiento generaba una sensación ambigua de comunidad. Todos se conocían de vista, pero pocos se conocían de verdad. En ese contexto, la sensación de seguridad podía ser engañosa. La noche del 11 de abril de 1981 comenzó como cualquier otra. Sue Sharp estaba en casa con varios de sus hijos. John y Dana habían invitado a pasar la noche a un amigo, un gesto común entre adolescentes en un lugar donde no había demasiadas opciones de entretenimiento. No hubo señales de alarma, ni discusiones escuchadas por los vecinos, ni ruidos que llamaran la atención. La cabaña se fue sumiendo en la quietud propia de la madrugada. Lo que ocurrió después sigue siendo, en muchos aspectos, un rompecabezas incompleto. En las primeras horas del 12 de abril, un acto de violencia irrumpió en ese espacio doméstico. Sue Sharp, John y Dana perdieron la vida dentro de la cabaña. Tina, la hija menor, desapareció sin dejar rastro inmediato. Lo que más desconcertó desde el principio fue que otros niños presentes en la casa, incluyendo a 2 de los hijos de Sue y al amigo que se había quedado a dormir, no despertaron durante el ataque y sobrevivieron físicamente ilesos. Dormían en una habitación cercana, aparentemente ajenos a lo que sucedía a pocos metros. Cuando la mañana llegó, la escena era confusa y profundamente perturbadora, incluso sin necesidad de recurrir a detalles explícitos. Había señales de violencia, pero también de un extraño desorden selectivo. No se trataba de un robo común. No había indicios claros de entrada forzada. Algunos objetos personales estaban fuera de lugar, otros no. La ausencia de Tina planteó desde el primer momento la posibilidad de un secuestro, algo que elevó el miedo de toda la región. La noticia se propagó rápidamente por Keddie
y los pueblos cercanos. En comunidades pequeñas, el crimen no es solo un hecho, es una ruptura del tejido social. La idea de que alguien podía entrar a una cabaña por la noche y cometer un acto así sin ser visto ni escuchado, sacudió la percepción de seguridad de todos. Los vecinos comenzaron a cuestionar lo que creían saber unos de otros. La investigación inicial estuvo marcada por la presión del tiempo y la inexperiencia relativa de las autoridades locales ante un caso de esta magnitud. El lugar fue asegurado, pero con estándares que hoy se considerarían insuficientes. Hubo contaminación de la escena, movimientos innecesarios, decisiones tomadas con prisa. En 1981, las técnicas forenses eran limitadas en comparación con las actuales, y eso jugó un papel importante en el futuro del caso. Desde el principio surgieron sospechosos, personas del entorno de Sue, conocidos de la zona, individuos con antecedentes violentos o comportamientos erráticos. Dos nombres destacaron con fuerza. Hombres que conocían a la familia y que, según algunos testimonios, habían tenido conflictos previos. Las teorías se multiplicaron. Algunas hablaban de una venganza personal, otras de una discusión que escaló de manera brutal. Sin embargo, ninguna hipótesis logró sostenerse con pruebas concluyentes. Mientras tanto, la desaparición de Tina se convirtió en una herida abierta. Durante semanas se organizaron búsquedas en los bosques circundantes, ríos y caminos. Voluntarios y autoridades recorrieron kilómetros sin resultados. La incertidumbre era devastadora para los familiares sobrevivientes, especialmente para Sheila, la hija mayor, que no estaba en la cabaña esa noche y que de repente se encontró cargando con una pérdida imposible de procesar. 3 años después, en 1984, restos humanos fueron hallados a varios kilómetros de Keddie. Los análisis confirmaron que pertenecían a Tina. El hallazgo cerró una parte de la historia, pero no trajo justicia ni claridad. El tiempo transcurrido había borrado posibles pistas y las circunstancias de su muerte seguían envueltas en preguntas. Con el paso de los años, el caso de la cabaña de Keddie se fue enfriando. No por falta de interés público, sino por la ausencia de avances concretos. Archivos se cerraron, investigadores se jubilaron, y la cabaña misma fue finalmente demolida, como si eliminar el lugar físico pudiera aliviar el peso simbólico de lo ocurrido. Sin embargo, la historia nunca desapareció del todo. Periodistas, investigadores independientes y aficionados al true crime siguieron revisando documentos, entrevistas y teorías. En la década de 2010, el caso recibió una nueva atención cuando se reexaminaron pruebas con tecnología moderna. Se descubrieron errores en la investigación original, evidencias que no habían sido analizadas adecuadamente, y testimonios que, vistos en retrospectiva, adquirían un nuevo significado. Algunos objetos, olvidados durante años, ofrecieron información que reforzaba sospechas antiguas. Aún así, el tiempo seguía siendo un enemigo implacable. Testigos clave habían muerto, recuerdos se habían distorsionado, y las oportunidades de un juicio justo se desvanecían. Más allá de la pregunta obvia de quién lo hizo, el caso de Keddie plantea interrogantes más profundos. Desde una perspectiva psicológica, resulta inquietante pensar en la naturaleza del ataque. No fue un acto impulsivo simple. Hubo elementos de control, de silencio, de una dinámica que sugiere conocimiento previo del entorno y de las personas. Esto apunta a alguien que no solo estaba familiarizado con la cabaña, sino que también comprendía las rutinas y vulnerabilidades de la familia. La violencia dirigida hacia algunos miembros y no hacia otros. La selección de víctimas, la desaparición de Tina, todo sugiere una lógica interna que no es fácil de descifrar. En psicología criminal, se habla a menudo de la diferencia entre violencia expresiva y violencia instrumental. La primera surge de emociones desbordadas, de ira o frustración inmediata. La segunda tiene un objetivo, una finalidad más allá del acto mismo. En Keddie, parece haber una mezcla inquietante de ambas. Si hubo un conflicto previo, este pudo haber detonado una reacción extrema. Pero la manera en que se desarrollaron los hechos indica planificación, aunque fuera mínima. También es imposible ignorar el papel del entorno social. Comunidades pequeñas pueden generar la ilusión de cercanía,
pero también esconden tensiones, resentimientos y secretos. El aislamiento geográfico puede amplificar conflictos y reducir las posibilidades de intervención externa. En ese sentido, Keddy no es solo el escenario del crimen, sino parte de su contexto psicológico. Para los sobrevivientes, el impacto fue profundo y duradero. Vivir con la certeza de haber estado cerca del peligro, de haber dormido mientras otros perdían la vida, puede generar una culpa compleja, conocida como culpa del sobreviviente. A esto se suma la falta de cierre, la ausencia de una narrativa oficial que explique lo ocurrido. Sin justicia, el duelo queda suspendido, atrapado en un presente eterno. El caso también invita a reflexionar sobre los límites de la investigación criminal. No todos los crímenes encuentran resolución, y aceptar eso es incómodo. Nos gusta creer que el mal siempre es castigado, que la verdad siempre sale a la luz. Keddy nos recuerda que la realidad es más ambigua, que hay historias que permanecen incompletas, no por falta de esfuerzo, sino por una combinación de errores humanos, limitaciones técnicas y el simple paso del tiempo. Al final, la cabaña de Keddy no es solo un misterio sin resolver, es un espejo que refleja nuestras propias contradicciones como sociedad, la capacidad de la violencia para irrumpir en espacios de aparente seguridad, la fragilidad de los sistemas que deberían protegernos y, sobre todo, la humanidad de las víctimas, que no deben ser reducidas a nombres en un expediente o a elementos de una historia inquietante. Sue Sharp y sus hijos fueron personas reales, con sueños, miedos y rutinas. Recordarlos desde un lugar de respeto y reflexión es quizá la forma más honesta de acercarse a este caso, porque más allá de quién fue el responsable, la verdadera pregunta que permanece es cómo convivimos con la posibilidad del mal y qué hacemos como individuos y como comunidad para reconocerlo, prevenirlo y sanar cuando ya es demasiado tarde.